Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Por acá te envío un fuerte saludo desde Chile. Te habla el hermano John Michael Vergara. Hoy quiero estar compartiendo una palabra de enseñanza, una palabra de edificación, una palabra de ministración de parte del Señor para tu vida. Y es una palabra, un tema, ¿verdad? Que quizás en muchas iglesias, ¿verdad? Muchas personas lo han compartido, pero Dios me lo traía a memoria otra vez. Dios me lo traía con una revelación diferente en este tiempo, ¿verdad? Y es porque he visto muchos hermanos, muchas personas, he conocido a muchas personas que a causa de una decisión tomada ellos en su vida se han alejado de la casa de Dios, se han alejado de la presencia de Dios. Y en este tiempo es necesario en la cual tú vuelvas a casa. Amén. Te pido perdón antemano si la iglesia te ha herido, si la iglesia te ha dañado. Déjame decirte que Jesús no es así. Jesús es un hombre de amor, es un hombre que perdona, es un hombre que enseña. Amén. Como hombres, ¿verdad? Naturales, siempre vamos a fallar, siempre vamos a cometer un error. Por eso la palabra es muy clara, es muy precisa cuando dice que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque como hombres siempre vamos a fallar, entonces el enfoque, ¿verdad? Nuestra mirada siempre tiene que estar en el Señor. Amén. El tema que quiero estar compartiendo el día de hoy es vuelve a casa. ¿Por qué vuelve a casa? Porque es necesario de que vuelvas al rebaño, de que vuelvas al redil, de que vuelvas a la presencia de Dios. Amén. Porque fuera de ella nada somos. Fuera de casa de Dios estamos perdidos, estamos haciendo voluntades que nos corresponden a nosotros como personas, voluntades humanas, voluntades propias que nos llevan a la muerte. Y no te estoy hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual en donde vamos a empezar a hacer cosas que a Dios no le agrada. Amén. Para aperturar la enseñanza, para aperturar este tema, ¿verdad? Quiero estar leyendo el libro de Juan, capítulo 14, verso 2. Y dice a la letra, dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios, porque aquí está hablando el Señor a sus discípulos. Y hoy tú y yo somos discípulos de Cristo, porque tratamos de esforzarnos todos los días para estar a la altura del varón perfecto, dice la palabra. Y aquí nos da a entender a nosotros Jesús, ¿verdad? Aún hablándole a sus discípulos, hoy nosotros somos sus discípulos, ¿verdad? Que en el cielo está preparando moradas para nosotros, que en el cielo hay moradas, porque es necesario que nosotros vivamos como hermanos en el reino de los cielos. Amén. Entonces esto me da a entender de que tenemos lugar en la casa de Dios. Amén. Por eso el tema de hoy, ¿verdad? Hoy el tema es vuelve a casa. Gloria a Dios por esta enseñanza. Voy a estar leyendo, ¿verdad? O voy a estar relatando las escrituras, ¿verdad? En el pasaje donde habla sobre el hijo pródigo. Este es un joven que tomó una decisión dentro de sí. Quizá en su casa ya no se sentía cómodo. En la casa quizá habían personas que lo herían, o personas que lo incomodaban, y tomó una decisión. Pero esta decisión fue sin tener la voluntad de Dios. Fue una decisión propia en la cual lo llevó, ¿verdad? A tener consecuencias sumamente negativas. Tanto así que pasó hambre. Este joven pasó hambre en un lugar en el cual él se había ido, él había tomado una decisión, ¿verdad? Y dice que la Biblia, la palabra dice que él anhelaba aún comer de los cerdos, en la cual llegó un punto que él apacentaba. Amén. Voy a estar leyendo el texto, ¿verdad? Y luego lo iremos desglosando paso a paso para poder entender un poco más a profundidad lo que el Señor quiere enseñar a nuestras vidas. Amén. Vámonos al libro de Lucas, el libro de Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante. Voy a estar leyendo las escrituras completas y luego la vamos a ir desglosando. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. El subtítulo dice es Parábola del Hijo Pródigo. El verso 11 dice: y también dijo, esto lo dice el Señor, contándole el Señor a sus discípulos esta parábola. Y también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El 14. Y cuando todo lo hubiese malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algamorras que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Gloria a Dios por esta poderosa palabra, por esta poderosa enseñanza, porque aquí en esta parábola, en este texto, ¿verdad?, hay muchas enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a estar desglosando ciertos versos para entrar en el tema ya y para entender un poco más a profundidad lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida. Dice el verso 13. Aquí en el verso 13, él toma una decisión, pero una decisión errada, porque era una decisión no direccionada por Dios. Dice el verso 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí hay dos factores. ¿Cuáles son los dos factores? Que tomó primero una decisión. ¿Cuál fue la decisión? De alejarse de la casa de su padre. O sea, y a veces nosotros como siervos de Dios, como ministros de Dios, ¿verdad?, como hijos de Dios, tomamos una decisión a causa de un error que vemos o simplemente por falta de conocimiento, ¿verdad? O por X, Y razón, tomamos una decisión errada, y es alejarnos de la presencia de Dios, alejarnos de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente queremos vivir nuestra propia vida, y nuestra propia vida, viviéndolo naturalmente, está errada, está dañada, porque el hombre no hace nada bueno. El hombre natural no hace nada bueno. Ahora, cuando estamos en la casa de Dios, que somos direccionados por Dios, ahí es donde empezamos a hacer algo bueno nosotros. ¿Pero por qué? Porque Cristo empieza a morar en nuestro corazón, y al nosotros acercarnos a Jesús, estamos viviendo en la casa del Padre. Amén, porque dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tú estás en Jesús, tienes la verdad, tienes la vida y tienes el verdadero camino. Porque nuestro camino nos lleva a una perdición, nuestro propio camino nos lleva a la muerte. Y no te estoy hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Hay otra parte que dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, él estaba totalmente desenfocado, tenía un desorden en su vida, no estaba alineado a los principios que le habían enseñado en su casa. Y quizás esos principios, esas directrices, esas órdenes que habían, esas reglas que habían en su casa, quizás él ya no las quería cumplir. Y así en este tiempo también pasa con muchas personas. Hay muchas personas que no quieren volver a casa, o simplemente lo han invitado a la casa de Dios y no quieren tomar esa responsabilidad
porque simplemente no quieren sujetarse a las normas y a las reglas que están establecidas en la palabra. Pero hoy te animo como ministro, como siervo de Dios, como una persona que ya ha tenido la experiencia, ¿verdad?, del hijo pródigo. Hoy te animo a que vuelvas a la casa de Dios, a que vuelvas a la casa. Amén. El verso 14 dice: y cuando todo lo hubiese malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Wow, es tremendo, porque cuando nosotros nos alejamos de la casa de Dios, cuando tomamos la decisión de irnos a casa, muy lejos, de irnos de la casa, muy lejos, llega un punto en nuestra vida que empezamos a tener hambre y queremos saciar nuestra hambre con vanidades naturales, con vanidades de esta tierra. Cuando empezamos a tener esa hambre, cuando nos falta la provisión, cuando nos faltan muchas cosas, que a causa de una mala decisión empezamos a malgastar nuestro tiempo. No sé, hoy tienes hambre, quizá has tratado de buscar, de saciar esa hambre con la finanza, con fiestas, con vicios que al final te llevan a la perdición. Entonces dice la palabra que Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Entonces, cuando la palabra dice que Cristo es el pan de vida, ¿verdad? Es porque cuando empiezas a comer de Él, cuando empiezas a saciarte de la palabra, esa hambre se va a acabar. El hambre que hoy tú tienes no es un hambre del sistema, no es un hambre del mundo, sino es hambre de la palabra, es hambre de conocer de Dios, es hambre de volver a casa. Amén. Es tremendo porque cuando nosotros desperdiciamos nuestro tiempo, ¿verdad? Es también cuando malgastamos eso que este hombre malgastaba todos sus bienes. Hoy el tiempo es un bien en el cual tenemos que aprovecharlo, pero aprovecharlo en la casa de Dios. Y no te estoy diciendo que sea 24/7, porque dice la Biblia también que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, sí, nosotros debemos emplear, nosotros tenemos nuestras actividades, estudiamos, hacemos deporte, cualquier circunstancia, ¿verdad? Natural para beneficio, para nuestro beneficio, pero no podemos dejar a un lado las cosas de Dios, no podemos sacar a Dios de nuestros planes o de nuestros proyectos. Amén. Dice el verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdo. Es tan tremendo porque cuando nosotros nos arrimamos, ¿verdad? La palabra dice, él se arrimó a un ciudadano de aquella tierra, es unir o pegarnos a personas que en realidad no nos van a edificar. Cuando nos arrimamos a alguien, cuando de repente tú estás fuera de la casa de Dios, que entras en depresión, te arrimas a otra persona, esa persona en realidad no va a tener la palabra de sabiduría. Quizás te pueda dar un consejo, pero ese consejo es fuera de la voluntad de Dios, es fuera de las cosas que Dios tiene preparadas para con tu vida. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa de Dios y caemos de repente en una circunstancia que nos lleva a la tristeza o a la depresión, que la depresión primero que nada no viene de parte de Dios, pero cuando tenemos aflicción en nuestro espíritu, cuando tenemos aflicción en el corazón y estamos dentro de la casa de Dios, y cuando estamos dentro de la casa, vamos a recibir un buen consejo de parte del Señor. Amén. Dice el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algamorras que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto me da a entender, ¿verdad?, de que aun cuando tú tengas sed, cuando tú tengas hambre, ¿verdad? Lo estoy hablando en la parte espiritual y física. Quizás de repente estás reunido, ¿verdad?, con compañeros, con amigos, y quizás tú tienes hambre, pero eres persona cerrada, eres una persona que no eres expresiva y deseas llenar tu estómago, ¿verdad? Pero esas personas quizás son egoístas y no van a saciar tu hambre, no te van a querer dar de lo que ellos están comiendo. Pero hoy te animo, hoy yo te estoy brindando esa comida, te estoy dando ese alimento, ¿verdad?, para que sacies tu hambre. Porque dice aquí la palabra, deseaba llenar su vientre de las algamorras que comían los cerdos, pero nadie
le daba. Y hoy yo quiero ser esa persona en la cual te dé ese alimento espiritual y que Dios empiece a hacer en tu vida grandes cosas. Amén. Dice el verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre, aún estando en la condición que estaba, él tomó una decisión y fue reconocer que lo estaba haciendo mal. Y hoy en día hay muchas personas que no quieren reconocer que lo están haciendo mal a causa del orgullo, a causa de la altivez, a causa de que no se quieren negar a sí mismos. Y es necesario que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros, para que Dios haga y transforme nuestras vidas. Pero hay muchas personas afuera que quieren ser cambiadas, quieren cambiar su manera de vivir, pero no le permiten al Señor que haga en ellos. Y es el tiempo en el cual tú vuelvas a casa y te empieces a sujetar a las normas establecidas por Dios, a las normas, a las leyes que están escritas en la palabra. Y eso es un manual de vida. La Biblia, la palabra, es un manual de vida de cómo nosotros debemos llevar nuestra vida bajo la voluntad de Dios. Porque sí, hay muchas personas que dicen: no, que es que esta es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Sí, pero en realidad tú estás haciendo las cosas conforme a como Dios la quiere para con tu vida. En realidad tú estás edificando tu vida como tú la estás viviendo. En realidad te estás beneficiando tu vida con como tú la estás viviendo. Déjame decirte que no, porque yo tuve en un tiempo ese pensamiento: no, esta es mi vida y nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero cuando entendí que estaba cayendo en un punto muy negativo en mi vida, que estaba cayendo en depresión, que estaba cayendo en soledad, que estaba cayendo en muchas cosas que en realidad a Dios no le agradaban, déjame decirte que ahí yo hice como este hijo pródigo, que volví en sí y reconocí en mi corazón que lo estaba haciendo mal. Volví a reconocer en mi corazón que lo estaba haciendo mal, porque me había alejado de la casa, me había alejado de la casa de mi padre. Amén. Es tan tremendo, es muy, muy, muy tremendo de verdad. Cuando nosotros reconocemos, porque hallamos misericordia de parte de Dios. Nosotros al reconocer le decimos: Dios mío, no lo puedo hacer yo solo. Dios mío, mira la vida que estoy llevando. Hoy ya no quiero más vivir esta vida. Hoy reconozco que necesito de ti. Hoy reconozco que necesito volver a casa. Reconozco que necesito de ti todos los días de mi vida. Amén. Es poderoso, de verdad que sí. Y en Proverbios 28:13 podemos ver de que Dios, de que este hombre halló la misericordia de Dios. Gloria a Dios, de verdad que sí. Es tremendo lo que Dios ministra en nuestra vida. De verdad que hoy quiero animarte a que vuelvas a casa. De verdad que sí. Es muy, 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 muy necesario de que volvamos a casa. Amén. Dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero es tan tremendo que quizás el padre no tenía misericordia de nadie, porque dice aquí el texto: y fue movido a misericordia. Esto me da a entender de que de repente en un punto de su vida no tenía misericordia este hombre, pero a causa de que su hijo se había ido y quizás le llegaba comentarios a él de que su hijo la estaba pasando mal, de que su hijo estaba pasando hambre, de que no tenía una cama donde dormir, quizás un techo donde pasar la noche, quizás se quedaba por allí en la calle durmiendo. En este tiempo hay personas que duermen en una plaza, duermen en un callejón, duermen frente no sé, de un restaurante afuera. Y quizás esto le llegó a oídos del padre, y por eso dice la Biblia de que cuando lo vio de lejos fue movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? Quiero, aquí para las personas que no saben qué es misericordia, quiero explicarle un poco que esto viene del latín misere, que significa misericordia o necesidad. Esto se juntan varias palabras. Misere significa miseria o necesidad. Cor o cordis significa corazón. Ia,
hacia los demás, significa. Entonces esto complementa la palabra misericordia, que en un término más coloquial, ¿verdad? Un término que la gente lo entiende un poco más, es compasión. O sea, este hombre cuando vio a su hijo de lejos, sintió compasión de verlo en la condición que estaba y no lo despreció, sino más bien salió corriendo, se le aferró a su cuello, lo abrazó y lo besó. Y así es Dios para con nosotros. Así es Dios para contigo, para conmigo. Cuando nosotros nos alejamos de casa, nos volvemos otra vez a las viejas costumbres, a estar en la calle, a hacer mi propia voluntad, a llevar mi vida como si nada. Y aún así Dios ministrando nuestra vida, no le queremos prestar atención. Pero déjame decirte que cuando tomamos esa decisión, cuando reconocemos en nuestro corazón de que lo estamos haciendo mal y volvemos a casa, así va a ser Dios contigo. Se va a aferrar a tu cuello, te va a dar un beso. Te va a dar un beso y te va a decir, hijo, te perdono, pero gracias por regresar otra vez a casa, porque entendiste, ¿verdad? Y aceptaste en tu corazón de que lo estabas haciendo mal. Gloria a Dios. Dice el texto, el 21. Hijo del Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. Esto es tan tremendo de que cuando cambias el vestido, ¿verdad? Cuando este hombre dice, buscarle el mejor vestido y vestirle, estaba cambiando, ¿verdad? Unas ropas viles, unas ropas sucias por algo nuevo, por algo limpio, por algo puro, estaba haciendo un cambio, una transformación en su vida, marcando un antes y un después. Y así quiere hacer Cristo contigo, así quiere hacer Dios con tu vida, transformar tu vida, quitarte la ropa sucia, quitarte la ropa de pecado y colocarte una ropa santa, una ropa limpia, una ropa pura. Amén. Dice más adelante, y poned un anillo en su mano. Esto es poderoso. Cuando yo escudriñaba y decía anillo en su mano, ¿cuál es el significado de un anillo en la mano en el tiempo pasado, en los tiempos de los reyes? Un anillo representaba autoridad, porque con ese anillo, cuando un rey enviaba una carta y tenía el sello de él, era su anillo, y era tan tremendo que cuando la carta llevaba el sello del rey, era porque era un mandato del rey, tenía autoridad. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis 41, 40 al 42, cuando el faraón le dice a José, dice la palabra que le entregó su anillo porque lo estaba poniendo en una posición con autoridad. Amén. Y de verdad que es muy tremendo cuando Dios quiere colocar un anillo en tu dedo. Perdón, cuando Dios quiere colocar un anillo en tu dedo, es porque tú tienes autoridad, porque te estás delegando autoridad. Entonces, fuera de casa no vas a tener esa autoridad. Por eso es necesario en este tiempo que vuelvas a casa, porque vas a tener autoridad, y no autoridad sobre las personas, sino autoridad para reprender al enemigo, autoridad para ser libre a una persona que tú veas atada. Claro, siempre bajo la voluntad de Dios, porque eso lo hace obviamente Dios, pero tú también tienes autoridad. Así como yo tengo autoridad, Dios también te ha delegado autoridad sobre tu vida. Amén, dice. Ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¡Wow! Es tan tremendo, porque cuando escudriñamos y estudiamos lo que representa el calzado en los pies, el calzado del evangelio, cuando tú te colocas el calzado del evangelio, es la palabra. Es la palabra. Y cuando tú manifiestas la palabra sobre tu vida, o empiezas a caminar sobre la palabra o en la palabra, ¿verdad? Vas a tener una buena dirección. Vas a tener una dirección que va a bendecir tu vida. Y esta dirección solamente la encontramos en casa, en la casa de papá. Instruirnos en el evangelio. Cuando tú caminas con esa dirección, puedes también direccionar a otras personas. Pero usted se imagina, así como en este tiempo, de que a veces vemos alguna mascota, ¿verdad? Vemos a un perro cuando guía a un ciego, ¿verdad? O a otra persona cuando guía a un ciego, es porque está teniendo una buena dirección, porque la persona que está guiando al ciego tiene claridad y sabe a dónde va. Ahora, el ciego, usted se imagina un ciego siendo guiado por otro ciego. No se puede, porque ¿a dónde irán a parar?
Entonces, en este tiempo es necesario que te dejes guiar o que tú seas también la guía, pero como para que tú seas guía, tienes que ponerte el calzado del evangelio. Amén, gloria a Dios. Para ir culminando, dice el versículo 23, dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Es tan tremendo porque cuando nosotros escudriñamos, leemos la palabra, ¿verdad? Entendemos de que Cristo fue el cordero inmolado en la cruz, de que Cristo fue ese cordero gordo que Dios preparó para con tu vida. Amén, para con tu vida, porque Él anhelaba de que tú volvieras a casa. Y dice la palabra, ¿verdad? Dice, y hagamos fiesta. Gloria a Dios, porque en el cielo dice la palabra que por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 10, y dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando hoy tú reconoces que lo vienes haciendo mal, cuando tú reconoces en tu corazón de que estabas en pecado, de que estabas fuera de casa, de que estabas alejado de Dios, de que venías llevando una vida conforme a tu propia voluntad, de que vienes malgastando todo lo que Dios ha permitido en tu vida, malgasta el tiempo, malgasta dinero, malgasta de estar con tu familia, con tus seres queridos, a causa de irte a vivir una vida vana. Entonces, cuando tú te arrepientes de todas estas cosas, viene Dios y dice, hagamos fiesta en los cielos. Delante, mira, es tan tremendo que dice, y así digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Entonces, hoy te animo a que vuelvas a casa. Hoy te animo a que dejes esa vida que estás llevando, de que le permitas a Dios hacer en tu corazón. Amén. Esta es la poderosa palabra que quería compartir con cada uno de ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada mensaje que estaré compartiendo. De verdad que espero que haya sido de gran edificación, de gran ministración para con su vida. No olviden compartir este mensaje del reino para con otras personas, porque quizás hoy tú estás en una condición, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Pero no solamente tú estás pasando por esta circunstancia, hay muchos afuera que están pasando por esta circunstancia. Entonces, tú vas a ser ese canal de bendición para bendecir la vida de otras personas. Amén. Te bendigo grandemente y que las bendiciones del cielo siempre estén a vuestro favor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.